a seguir trabajando. De las experiencias de trabajar con estos programas, tanto Los Habitantes del Silencio como Palpitando Esperanza, junto a mi señora, que estábamos formando el equipo de producción, tenemos muchos testimonios de gente que verdaderamente escuchó, por la ayuda del Espíritu Santo, sin duda alguna, en la noche, en la tranquilidad de la noche, durmiendo medio con pesadillas y quizás muchos al borde del suicidio, algo distinto en la radio, el mensaje de la palabra de Dios. Y muchas de esas personas pudieron salvar sus vidas. Muchas de aquellas personas que estaban con problemas de todo índole, bueno, el Señor hizo que en algún momento se conectaran con la iglesia y ahora son parte de nuestra familia. Así que les quiero contar eso porque hay muchos testimonios, es una obra en silencio, pero que de a poquito va teniendo su fruto. Así que, bueno, todo lo que es comunicación a mí me encanta y servimos al Señor en lo que sea para poder trabajar, para seguir sembrando la palabra de Dios. De hecho, ¿cuántos millones en el mundo imposibles alcanzar si no fuera a través de las comunicaciones, ¿no? De todas las formas y las vías que conocemos, debemos predicar la palabra de Dios hasta con un mensaje de texto. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo y darle aliento al que sufre, al que está padeciendo. Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y los voy a invitar a abrir en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 4. Le voy a pedir a Alejandro que proyecte allí el título de la meditación. El hermano Ciro, en su oración, que de ya agradezco mucho, justamente guiado por el Espíritu Santo, en sus palabras, dijo: gracias, Señor, por las pruebas. ¿Quién no tiene problemas financieros, dificultades de toda índole? Nosotros como hijos del Señor no estamos exentos. Y estamos en este mundo inmerso, lleno de circunstancias que nos apremian cada día. Y que hoy estemos en la iglesia frente a la presencia de Dios, algo nos ha movido esta mañana, una mañana de frío, que nos da ganas de seguir, ¿no es cierto? Pero algo nos ha movido para estar aquí alabando el nombre del Señor. ¿Qué será eso? ¿Es la gran necesidad interior que sentimos de cada día que el Señor venga pronto? Amén, ¿no? Que el Señor venga pronto a buscarnos. No es lo que anhelamos. Pero nos da la sensación de que frente a las luchas, los problemas, a las circunstancias, a las pruebas, que serán una bendición o una maldición, es como que a veces nos sentimos así, flacos, y no nos da ganas de venir a la iglesia. No nos da ganas de abrir la palabra, de arrodillarnos, de estudiar la lección, de compartirla, menos de compartirla. ¿Qué nos está pasando? Y a veces hablamos poco de esto. Quizás lo hablamos en nuestro entorno de amistad. Che, mirá, ando mal. ¿Cómo andas? Y ando, no tengo trabajo, ¿no? O mi hijo, mi hija está pasando por tal circunstancia, ¿no? Y no lo comentamos a veces por miedo, por el qué dirán, pero acá en la casa de Dios es una familia y debemos ayudarnos los unos a los otros para fortalecernos espiritualmente. Así que esta mañana hemos venido a la presencia de Dios para que el Señor nos hable a través de su Santo Espíritu. Y yo voy a hacer una oración breve para que el Señor nos guíe ahora al abrir la palabra de Dios. Ustedes me acompañan inclinando sus rostros. Amado Señor, en este momento que abrimos tu palabra, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Sea Él, Señor, que acuda a nuestras necesidades, que nos ayude a poder estar tomados de tu mano frente a las muchas pruebas y dificultades que arrostramos día a día. Y al hacer frente, saber que no peleamos solos, sino que tú nos acompañas para poder vencer. Muy pronto, Señor, queremos verte venir en las nubes de los cielos y vivir eternamente contigo. Lo anhelamos de corazón. Por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera de Pedro, capítulo 4,
A partir del verso 12 vamos a leer hasta el versículo 19. Vamos a leer de corrido todos estos versículos. En sus Biblias aparece con el título Padeciendo como cristianos. Y el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a ver la primer placa y vamos a analizar estos textos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, hemos leído, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. ¿Quién no tiene pruebas o dificultades? ¿Y cuántos podemos decir, justamente a mí, Señor, me pasa esto? Ahora que quiero comenzar mi vida, rehacer mi situación matrimonial, reordenar mi familia, vienen las pruebas y las dificultades. Otros podrán decir, yo tengo a mis vecinos que se burlan constantemente, me ven a la mañana, el sábado salir y me dicen, ahí van los que dicen ser y son otras cosas. Otros dirán, Señor, yo arrostro una enfermedad. ¿Qué será? ¿Sanaré? ¿Me sanarás? ¿Podré verte venir en la nube de los cielos? Quizás estemos pasando por un momento donde algún ser querido se ha ido de nuestro seno. Ya no está, algún fallecimiento de algún ser querido. Otros dirán, Víctor, tengo problemas económicos. ¿Quién no los tiene, no? Otros dirán, mi hijo, mi hija está en un camino difícil porque las drogas y puntos suspensivos. También podemos decir esta mañana, tengo luchas en mi hogar, mi esposo no quiere que vaya a la iglesia, o al revés, mi esposa se enoja porque he decidido estar cerca del Señor. En fin, podemos tener muchas dificultades, y ¿quién no las tiene cada día? Ahora, si hemos decidido ser hijos del Señor, cristianos, ponernos la bandera de Jesús, quizás hemos pensado de que no nos van a venir dificultades, que va a ser un camino de rosas, no, es todo lo contrario. Alguien dijo que las pruebas son la disciplina de la vida. Pueden hacernos o deshacernos. Pueden hacernos y deshacernos. ¿Y de qué dependen realmente las pruebas? Depende de nuestro comportamiento diario, de nuestro accionar. ¿De qué dependen de que sean una bendición o una maldición? ¿Son realmente útiles las pruebas o nos causan algún perjuicio? Un corazón contento, un corazón agradecido al Señor, frente a la prueba y a la lucha diaria, debiera estar agradecido para hacer frente no solo, sino tomados de la mano del Señor. Y la palabra de Dios arroja luz esta mañana, diciendo que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino que dice que debemos estar contentos, gozosos, agradecidos, por cuanto somos participantes de Cristo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor nos está hablando esta mañana, en primer lugar, a quien les habla, porque todos tenemos inconvenientes. Pero a veces queremos arreglar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Nuestro espíritu ahí de, no, lo arreglo yo. No, Señor, déjame a mí. Y no doblamos las rodillas al Señor, lamentablemente. No abrimos los textos inspirados que nos van a llenar de esperanza. Nosotros queremos arreglarlo y dejamos a un costado, minimizamos el poder del Señor. ¿Cuántas veces nos olvidamos del que el Señor y el cielo entero, cuando hablamos del cielo entero hablamos de los ángeles también, están a nuestro alrededor para cuidar a cada uno de nosotros? Dios no se agrada, hay una cita que dice, Dios no se agrada con la angustia o aflicción del cristiano, pero permite ciertos momentos con el propósito de purificar nuestro carácter. Siempre cuando hablamos de pruebas, de circunstancias, nos viene a la mente el trabajo que puede hacer un escultor, tallador de la piedra, ¿no? El Señor quiere hacer de eso en nosotros, ¿no? Pulir, sacar las asperezas, las durezas. Y el Señor quiere imprimir en nosotros su carácter, quiere imprimir su firma también, y que seamos luces a través de las cuales podamos reflejar el carácter de Dios a otras personas que nos rodean. Parece difícil esto, lo podemos decir ahora muy fácilmente, pero cuando vamos al plano de la realidad de todos los días, cuando estamos en el campo de batalla, a veces ahí dudamos, ¿no? Y a veces bajamos los brazos. ¿Qué nos está pasando? Siempre que un ser humano procure poner su vida en armonía con Dios, las huestes satánicas tratan por todos los medios de ponernos trabas, dificultades en nuestras decisiones tomadas. Pero el Señor nos envía su ayuda frente a las dificultades. Él las permite, pero las utiliza para purificar nuestras vidas y principalmente nuestro carácter. Por lo tanto, cuando vengan las dificultades y las pruebas en nuestra experiencia cristiana, como dice el pasaje, estemos gozosos y contentos porque somos participantes de, el Señor quiere hacernos participantes de su naturaleza divina, ir preparándonos para poder heredar la tierra prometida. Vamos a pedir a Alejandro que nos muestre la placa número 2, estamos repasando versículos por versículo, ahora vamos a leer el capítulo 4, verso 13 y 14. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Hay un pasaje que nos viene a la mente que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo quisiera que lo dejemos allí marcado 1 Pedro, vamos a volver y vayamos a Romanos. Les invito a abrir ahí en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Qué experiencia del apóstol también hablando de las pruebas. Versículo 28 del capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvemos a leer a ver si entendemos bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas malas?
todas las cosas buenas, todas dicen, ¿no? Todas, sean buenas y sean malas, nos ayudan para ir modelando nuestro carácter a la imagen y semejanza del Señor. Entonces debemos estar contentos porque Dios permite las pruebas en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nos agarra con las defensas bajas, estamos la guardia baja y ahí viene el enemigo para hacer de las suyas. Pero debemos asirnos del poder del Señor y además tenemos herramientas para hacer frente a las dificultades. Así que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, y que los demás realmente puedan ver en mí el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha prometido que en este camino, en esta vida, estemos exentos de toda prueba o dificultad. Vivamos en una burbuja, aislados, porque no es el plan de Dios, no fue desde el principio que el hombre esté aislado, viva en una isla. De hecho, todos los problemas que hay en los hogares, es la falta de comunicación, ¿no? La falta de relación hace ruptura, quiebre, y eso es lo que el enemigo fomenta, más en las familias de la iglesia. No estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios en el mundo, ¿no? Es ahí donde el enemigo va a tener éxito, cuando no haya comunicación. Entonces, Dios no nos ha hecho islas, separados. Nos ha formado para que nos comuniquemos, para que tengamos diálogo. Y a veces decimos, yo no tengo nada para comunicar. ¿O debo estudiar licenciatura en comunicación para hacerlo? No. Todos tenemos un mensaje para comunicar. Aún los mudos y los ciegos tienen un mensaje para comunicar. Y si no hacemos ese trabajo, Dios tiene poder para que los ángeles lo hagan también. Pero no es el plan de Dios que los ángeles hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer cada día. Así que, ¿qué vamos a comunicar? ¿No? Comuniquemos nuestra experiencia, lo que nos pasa adentro. Yo tengo luchas, hermana, amigo, arrodillémonos a orar, ayúdame porque tengo un problema. Necesitamos diálogo, comunicación, el ida y vuelta. Eso es lo que nos fallamos muchas veces, ¿no? Me pongo en primer lugar porque la falta de comunicación a veces y muchas veces nos aísla, ¿no? Jesús, entonces, no ha prometido de eximirnos de toda tribulación, sin duda las tendremos. Cuando estemos con el Señor en el cielo, sí, ahí no vamos a tener más lucha, ni pecado, ni dolor, porque dice que las primeras cosas pasaron, dice su palabra, ¿no? Y voy a invitarlos a leer otro texto, aparte del que estamos leyendo ahí, el que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 9. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, verso 9, el Señor nos dice a través del apóstol, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hasta ahí. Bástate mi gracia porque el Señor dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la debilidad nuestra, cuando estemos en la lucha, en el problema, en nuestra casa, estamos luchando por algún pecado, en fin, el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor tiene poder para que nos ayude a vencer las dificultades. Y esto es lo que debemos poner en práctica día a día. Qué difícil es, pero si lo practicamos, nos ponemos en oración y nos decidimos, el cielo está decidido a poder ayudarnos para hacer frente a las pruebas y dificultades. Entonces, repasando estos versículos, si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, felices, dichosos, porque padecemos por causa del Señor. Los apóstoles
lo han hecho en su vida, en su testimonio, ¿no? Han padecido por causa del Señor. ¿Qué cosas vendrán en nuestra vida? ¿Qué cosas vendrán de aquí en más? Y bueno, está profetizado de que los que quieren ser hijos fieles del Señor, sufriremos persecución. Hay países que ya hay persecución, inhabilitaciones, nos cerrarán iglesias, tendremos que huir. ¿Estamos preparados para eso? Me parece que no estamos preparados. Por eso debemos acudir a la palabra de Dios tenemos las herramientas y para hacer frente a las dificultades, comenzando por nosotros mismos. Vamos a pedir a Alejandro que nos muestre la siguiente, muy bien. Que no sea la prueba el resultado de nuestro actuar negligente. 1 Pedro capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Claro, una cosa decíamos es tener pruebas y dificultades porque nosotros hemos provocado eso, y otra cosa es por el efecto que provoca el ser verdaderos hijos de Dios, dar un buen testimonio, ¿no? San Pedro hace la diferencia. No debemos padecer como resultado de nuestra mala conducta, de nuestro mal proceder. Deberíamos preguntarnos esta mañana, ¿qué sufrimiento viene por causa mía o cuál no? Sufrimiento por nuestros propios errores, por nuestro mal proceder, o porque realmente hemos abrazado de corazón el amor del Señor. ¿Cuántas enfermedades son el resultado de hábitos, por ejemplo, alimentarios erróneos? Mal proceder, porque si tenemos todos los consejos a nuestro alcance, y a veces se nos escapan cosas y vienen las consecuencias. ¿Cuántos dolores y sufrimientos son el resultado de nuestro mal genio y carácter? Por ejemplo. San Pedro quiere señalar aquí que si un siervo sufre debe estar seguro de que padezca inmerecidamente y no por haber obrado mal. Vamos a pedir a Alejandro que ponga la siguiente. Padezcamos entonces como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que dice, glorifique a Dios por ello. Debemos glorificar a Dios por las pruebas y las dificultades. Yo no sé esta mañana con qué corazón hemos ingresado aquí frente al Señor en esta iglesia. Todos tenemos problemas. ¿Quién no las tiene? Pero tratemos de abrir nuestro corazón para que el Señor nos ayude a enfrentarlas, no solos, sino que seamos victoriosos tomados de su mano. Hay poder, hay herramientas, pero está en nosotros la decisión de tomarlas para ser victoriosos y poder vencer. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si no oramos, si hacemos de esto un ida y vuelta, entramos y salimos vacíos, ¿quién ganará la batalla finalmente? El enemigo, ¿no? Y es ahí donde vamos a perder la batalla. Ante el juez del universo habrán de comparecer no solo nosotros, sino también aquellos que fueron rebeldes a la invitación del Evangelio. ¿Cuántas veces queremos nosotros hacer justicia por nuestras propias manos? ¿No? ¿Sí? Déjame que lo arreglo yo. Porque nos sale el espíritu rebelde. Pablo decía, hay otro espíritu en mí que no es el mío, él lo reconocía. Pero dejemos también eso ante el juez del universo, que es el que va a poner en algún momento las cosas en orden. Y nosotros también vamos a ser pesados en balanza. Ojalá que cuando seamos pesados en la balanza de la justicia divina, seamos hallados sin falta para merecer la vida eterna. Tengamos presente también que seres celestiales anotan cada día nuestros actos, nuestros comportamientos, y en el libro de los cielos hay un registro de nuestros actos. Ojalá que allí, cuando se abran los libros, aparezca reproducido
Víctor, Daniel, esta fue tu vida, ¿no? Y sea realmente un testimonio para el Señor, no sea de oprobio, ¿no? Los ángeles, dice el Espíritu de Profecía, no solamente es un dato, ¿no? Anotan los actos de los hijos de Dios, sino también las oraciones fervientes que se elevan de corazón al trono. Es un dato interesante. Esa es la obra, una de las tantas obras que tienen las miriadas y miriadas de ángeles que están ayudando para que podamos ser salvos. Así que, si supiéramos cuánto peso tienen nuestras palabras, lo que decimos, vamos a tener en cuenta de que vamos a ser pesados en la balanza de la justicia divina. No juzguemos a quienes nos hacen el mal, sino dejemos todos en las manos del Señor, que Él se encargará. Vamos a leer ahora el versículo siguiente. Ahí estábamos diciendo que dejemos todo en las manos del Señor, que Él va a hacer justicia. El versículo 17 y 18, estamos repasando 1 de Pedro capítulo 4, nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Que el juez del cielo pueda hacer justicia, y la justicia comience por nosotros cada día. Y no sé si Ale tiene dos plaquitas más para adelante. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. Encomendemos nuestras vidas al fiel Creador, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor Jesús ama a sus hijos y quiere que hagamos el bien, que tengamos siempre la buena predisposición para servir a los otros que aún no conocen al Señor. Pero aún dentro de la casa de Dios, que hagamos el bien, que nos ayudemos, ¿no? Qué lindo es cuando uno va a decirle al hermano, mire, queremos que usted pase a hacer la oración. Y nos sentimos a veces con dificultad de hacerlo. O hay que ayudar a tal emprendimiento de la iglesia. No tengo tiempo. En fin, ¿no? El Señor quiere siempre que estemos prestos, que tengamos voluntad para amar su causa de verdad. Y lo otro que necesitamos va a venir como recompensa. Acuérdense de esto, ¿no? Señor, yo no tengo tal cosa. Cuanto más cosas hacemos para el Señor de corazón, el Señor por añadidura da sus bendiciones a sus hijos. Esa es una fórmula que no falla. Así que encomendemos nuestras vidas al Señor y hagamos el bien. Esto es lo que nos toca hacer, encomendar nuestras vidas. Dejarnos caer con confianza en los brazos de nuestro Dios como un niño lo hace en el regazo de su madre. Podemos depender de Él completamente y aceptar gustosos a pesar de las circunstancias que nos rodean. Pero si Él permite situaciones dolorosas en nuestras vidas, tienen un propósito que finalmente es para nuestro bien. Vamos a leer una cita que encontramos allí en Testimonios para los Ministros, página 397, y dice, está en el cielo, el Señor obviamente, como nuestro abogado, para interceder por nosotros. Siempre hemos de cobrar consuelo y esperanza al pensar en esto. Él está pensando en los que están sujetos a las tentaciones de este mundo. Remarquemos esto. Él está pensando en los que están sujetos a las tentaciones de este mundo. Piensa en nosotros individualmente, conoce a cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, y cuando seáis tentados, decid, Él cuida de mí, Él hace intercesión en mi favor, Él me ama, Él ha muerto por mí. Miraré sin reservas a Él. Entristecemos el corazón de Cristo cuando vamos condoliéndonos
nosotros mismos como si fuéramos nuestro propio Salvador. Interesante, ¿no? Entristecemos el corazón de Cristo cuando vamos condoliéndonos nosotros mismos como si fuéramos nuestro propio Salvador. No, dice la sierva del Señor. Debemos encomendar la guarda de nuestras almas a Dios como a un Creador fiel. Qué linda cita. Debemos depender del Señor siempre. El Señor cuenta nuestros cabellos. No vamos a leerlo, pero simplemente recordar que en Mateo 10:30 Jesús le dijo a los judíos de ese entonces: todos los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. ¿Qué habrá querido decir el Señor con esto? Bueno, si algunos miran nuestras cabezas, algunos cabellos se han ido ya hace años, ¿no? Pero el Señor ha querido decir que todos nuestros cabellos, dice las estadísticas que en una persona normal más de 100.000, y en un ciclo de 1 a 5 años va cambiando y rotando el ciclo capilar. Y algo que me llamó la atención es que uno puede perder de 80 a 200 cabellos diarios. Fíjense ustedes qué notable, ¿no? Va cambiando, ¿no?, nuestro cuero cabelludo. Pero el Señor aún así, en esta comparación, en esta ilustración, tengamos cabello o no tengamos, ¿qué quiere decir con esto? Que el Señor conoce de nosotros. Si Él cuenta nuestros cabellos, ¿se interesará por lo que estamos padeciendo? ¿Sabrá que no podemos dormir de noche porque no tenemos trabajo? ¿Sabrá el Señor que nuestro hijo o hija está iniciándose en el camino de las drogas? ¿Sabrá el Señor qué pasará con mi madre o mi padre si están enfermos con una enfermedad terminal? ¿Sabrá el Señor de mi vida mañana? ¿Cuántas veces pensamos y mañana, Señor, y el año que viene hacemos planes y muchas cosas no se dan? La otra vez decíamos con un amigo, ¿no?, hablando de las pruebas, de las dificultades, estábamos almorzando, y yo le decía, si hoy tenemos este plato de comida, mal o bien, es un plato de comida al fin y hemos pedido la bendición de Dios, ¿de qué preocuparnos? Porque mañana también lo vamos a tener. Y aun si no lo tengamos, el Señor va a proveer para poder suplir nuestras necesidades. Y a veces desesperamos tanto por nuestras vidas, porque ahí está la victoria del enemigo, en descarrilarnos del camino verdadero, del sentido de la vida del Hijo de Dios. El Señor sabe qué nos está pasando, porque Jesús dijo, yo cuento tus cabellos. Sabe de nuestras necesidades, pero Él también quiere que se las contemos, que oremos, que abramos nuestro corazón al Señor como un amigo. Arriba en el cielo están los almacenes donde hay tesoros de bendición para sus hijos. Desaprovechamos muchas veces esas bendiciones por no abrir nuestros corazones con sinceridad al Señor. Debemos tratar de depender de Él cada día. Y así unidos a Cristo, al hacer el bien, será un lógico resultado y consecuencia diaria. Yo creo que todos hemos leído alguna partecita de este librito Plenitud en Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Año 2011, ¿no? Fue el libro del año. Quiero compartir con ustedes una sencilla historia que habla de las pruebas, escrito por el pastor Alejandro Bullón, por supuesto. Hacía algunos meses que Mayra olvidaba las cosas. Su mente retrocedía, acelerada, hacia algún lugar donde ella se escondía. En ese extraño mundo, el olvido no tenía importancia ni los recuerdos, tampoco la alegría o la tristeza. Aquel universo estaba construido de vacío. Ella andaba aparentemente insensible, pero los rincones de su propio universo.
Pero la familia sufría. La tenían como referente. El esposo había fallecido varios años atrás y ella era la matriarca. Verla en ese estado los dejaba como un día sin sol. Fue en esas circunstancias que la hija mayor me buscó, dice el escritor, con una pregunta: ¿por qué Dios no la hace descansar? ¿Qué sentido tiene la vida en ese estado? Pruebas, las encontramos todos los días. Lo que hemos leído esta mañana nos ayuda a fortalecer nuestras vidas. Saber que el enemigo viene de todos lados es la pérdida del empleo, un divorcio doloroso, el descubrimiento de que el hijo está en las drogas, la traición de un amigo, las injusticias en el trabajo, etc. Pero el Señor nos dice que debemos alegrarnos, estar contentos y gozosos frente a las pruebas, las que atravesamos día a día. ¿No es demasiado pedir? El Señor permite las pruebas para nuestro bien. Tal vez esto lo explique todo. Cuando el enemigo coloca pruebas en tu camino, su objetivo es separarte de Dios, hacerte creer que es el Señor quien te envía el dolor. Si en este momento te vuelves en contra de Dios, el enemigo ha logrado su objetivo. Pero si en el instante de la prueba te vuelves hacia Dios, entiendes que el dolor puede constituir un instrumento de edificación. Todo depende de la perspectiva de la realidad. El presente estado de cosas no es el fin. No juzguéis las actitudes divinas cuando el trabajo aún no ha sido terminado. Si tu visión del mundo es materialista, las pruebas son motivo de tristeza. Si es espiritual, serán motivo de agradecimiento y de gozo. Es en el fuego que el oro se refina y tú eres oro. El Señor sabe que somos piedras preciosas. Claro que hay cosas en nuestro ser que hay que cambiar. Yo estoy así, bien vestido, quizás para muchos o para otros no, pero Él conoce mi interior y mis luchas y mis pruebas y lo que paso. Él conoce tu corazón, lo que vives cada día. Conoce tu situación. Abramos nuestro espíritu, nuestro corazón, pero como un amigo al Señor, porque Él quiere que seamos piedras preciosas. Que el Señor nos ayude para que la palabra nos fortalezca frente a las circunstancias y a las duras pruebas de cada día. No vamos a vencer solos por nuestra propia decisión. No, no es el método, ni el camino, ni el propósito de Dios. Si no nos tomamos fuerte de la mano del Señor y decimos todos que el Señor sea alabado por nuestras pruebas y nuestras dificultades diarias. ¿Necesitamos al Señor? Claro que sí. ¿Necesitamos venir a la iglesia contentos y salir gozosos? Claro que sí. Pues entonces agradezcamos al Señor por las pruebas diarias y permitamos que Él cada día nos modele a su imagen y semejanza. Es mi deseo y oración. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Gracias.